Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada que se presenta relativamente fresca por ahora, por lo menos con 17 grados de temperatura. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos a arrancar con el pronóstico del tiempo a esta hora que nos dice meteorología para la jornada. Una máxima de 29 grados, esto es para el área metropolitana. No hay presencia de lluvias por ahora, el cielo va a estar soleado con algún periodo de nuboso. ¿Qué pasará mañana jueves 9 de enero? Las temperaturas irán subiendo de a poquito, 17, 31 las máximas para Montevideo y el área metropolitana, el cielo estará similar. Se podrá hacer playa porque el cielo estará soleado y alguna nube que andará por ahí. El viernes 10 de enero las temperaturas serán similares, 18 y 30 grados. Para el área metropolitana tampoco por ahora se prevén precipitaciones, esto es según el pronóstico de Inumet, así que bueno, jornadas para disfrutar. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y se van conociendo algunos nombres más en lo que tiene que ver con lo que será la integración del próximo gobierno. Y esto se conoció en lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, que dentro de las 10 direcciones del organismo estará la exministra de Salud, Susana Muñiz, ocupando de la titularidad de discapacidad, Mercedes Clara en gestión territorial y la ex senadora Mónica Xavier, que estará al frente del Instituto Nacional de las Mujeres. Luego vamos a dar el detalle de las 10 personas que ocuparán las distintas direcciones del Ministerio de Desarrollo Social. También en el Ministerio del Interior se confirmó que el dirigente colorado Diego Sanjurjo se va a mantener trabajando, esta vez como asesor, en un cargo que será más bien técnico, no político, pero bueno, va a confirmarse lo que finalmente se había estado hablando en las últimas semanas, la permanencia de Diego Sanjurjo como coordinador de estrategia de prevención del Ministerio del Interior. Vamos a hablar de otros temas, pero nos quedamos hablando del Ministerio del Interior porque un funcionario policial fue formalizado y se determinó su prisión domiciliaria por 120 días por presuntos delitos de abuso sexual y violencia privada contra 4 compañeras, contra 4 funcionarias policiales que estaban bajo su mando en la localidad de Dolores, departamento de Soriano. Más detalles sobre este caso, pero también sobre la cantidad de denuncias que han ido en aumento dentro del funcionariado del Ministerio del Interior. Vamos a hablar también de la Confederación de Funcionarios del Estado, COFE, que habló sobre el nuevo incremento, el nuevo valor del salario mínimo nacional, que consideró algo positivo, pero insuficiente. Vamos a estar hablando de este tema con Martín Pereira, presidente de COFE. Una noticia para las personas mayores residentes en residenciales. A partir del próximo lunes 13 de enero se va a comenzar la vacunación contra el COVID-19, sobre todo pensando en las personas que viven en residencias de larga estadía, para prevenir de un posible contagio de COVID-19. También los detalles enseguida nada más. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo al vicecanciller, ministro interino por estas horas, Nicolás Albertoni. Muchos temas para hablar con Albertoni, pero también, por ejemplo, dentro de eso, el próximo 10 de enero asume un nuevo gobierno en Venezuela. ¿Qué posición tomará nuestro país? ¿Cómo es la situación en Venezuela? También está la situación de los hinchas de Peñarol que se encuentran retenidos en Brasil. Bueno, algunos de los temas que estaremos dialogando con Nicolás Albertoni aquí sobre las 8:30 de la mañana. Ahora, ¿qué les parece si abrimos la ventana hacia las calles de Montevideo para con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no? @IMTránsito, @MDTransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Igual les decimos, miren qué soleada que está la mañana en Montevideo, sobre todo una rambla espectacular. Les decimos que Coronel Mora, entre José María Montero y Gregorio Suárez, va a estar cortada la circulación hasta las 4 de la tarde y se va a extender por poda hasta el 9, es decir, hasta mañana, inclusive ese corte. Brito del Pino entre Enrique Puey y Palmar, el corte va a ser hasta las 4:30 de la tarde, también por podas que se van a extender hasta el viernes inclusive. Mario Casinoni entre Canelones y Charrúa, el corte será un poquito más, hasta las 5:30 de la tarde,
por trabajos de saneamiento que continuarán inclusive hasta mañana. Comenzando el desarrollo informativo, les decimos que el ministro designado de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, comunicó quiénes serán las personas que lo van a acompañar en las 10 direcciones de esta Secretaría de Estado. Se trata de un gabinete integrado por 7 mujeres, 3 hombres, con una composición intergeneracional y un promedio de edad de 40 años. Las futuras autoridades del Ministerio de Desarrollo Social aclaran que el equipo designado combina compromiso político, formación, trayectoria de militancia social y una impronta transformadora. Pero además, hacen hincapié en que se buscó a personas con perspectiva comunitaria, participativa y de fuerte presencia territorial. La directora general de Secretaría del Ministerio será Jimena Muñiz, actual directora interina de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo. Como directora nacional de Gestión Territorial fue designada Mercedes Clara, directora de Desarrollo Social de la Intendencia Capitalina. Susana Muñiz, ex ministra de Salud Pública y ex presidenta de ACE, será la secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad. El director nacional de Desarrollo Social será Nicolás Laza, edil por el Frente Amplio Partido Socialista. Daniel Gerhardt, actual diputado por el Frente Amplio Partido por la Victoria del Pueblo, fue designado como director nacional de Protección Social. El director nacional de Transferencias y Análisis de Datos será Juan Martín Fernández Bayo. La senadora Mónica Xavier, expresidenta del Frente Amplio y ex secretaria general del Partido Socialista, fue nombrada como directora del Instituto Nacional de las Mujeres. Micaela Melgar, actual diputada por el Frente Amplio, Partido Comunista y ex directora del programa Calle del Mides, será la directora del Instituto Nacional de Alimentación. La directora del Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, será Eugenia Godoy y Marianela Larzábal será la directora del Instituto Nacional de las Personas Mayores. Y nos vamos a otra cartera, esta vez al Ministerio de Educación y Cultura, donde el ministro designado, José Carlos Maía, reclamó mayor información a las pocas carillas que dice que le entregó la administración actual. El futuro jerarca dijo que para planificar necesita conocer los compromisos futuros de la cartera, la calidad y cantidad de los contratos que tiene. La información que tenemos nosotros por ahora es muy escasa. Tuve un muy buen diálogo con el ministro da Silveira, pero en términos concretos son unas poquitas carillas que aspiramos, le dejamos una serie de preguntas, que en la jornada de ayer quien va a ser el director general de Secretaría, Carlos Varela Ubal, se comunicó con el director general de Secretaría del actual Ministerio de Educación. Esas preguntas que nosotros dejamos están trabajando en sus respuestas, pero aspiramos, por supuesto, que en los próximos días tener mayor cantidad de elementos para poder hacer una mejor transición. O sea que si es menos que lo que había antes, es difícil. Maía detalló que se requiere información sobre los compromisos pendientes, las distintas formas de contratación y cuántos son los cargos. El futuro ministro dijo que está próximo a definir los nombres para la Dirección Nacional de Cultura y la presidencia del SODRE, que serán 2 mujeres. Yo estoy muy cerca de definir lo que les puedo decir que va a ser una mujer y que ya más o menos lo tengo definido, pero no lo he resuelto. A partir de eso, la estructura que depende de la Dirección Nacional de Cultura, supone los institutos. Los institutos tienen contenidos muy importantes específicos. Por ejemplo, todo lo referido a la necesidad de reglamentar la Ley General de Teatro. Es algo que yo lo entiendo como una cuestión que sí o sí tenemos que hacer. Bueno, veremos más en su momento. Y también Maía se refirió a lo que va a ser la continuidad de la ley de medios en la futura administración y a la designación de quien ocupará la titularidad de los medios públicos. En tal sentido, enfatizó que el nombramiento debe ser parte de una estrategia general del próximo gobierno. El gobierno tiene, por supuesto, todas las potestades hasta el 28 de febrero. A partir de ahí, el nuevo gobierno tendrá, por supuesto, las mismas potestades con una nueva administración para cambiar todo aquello que haya que cambiar. La decisión de sabiendo que hubo una elección, que cambió al partido que gobierna, que cambió la línea, se mantenga más allá del tiempo, es una de las cuestiones que debería manejarse a nivel de presidencia de la República, porque es un dato de la realidad
que el pueblo uruguayo decidió cambiar. Y nada, a veces te toca ganar y a veces te toca perder. ¿El Frente Amplio pretende dejar sin efecto la ley de medios que aprobó el Parlamento? Bueno, es una decisión que tenemos que conversar. Es parte de la cosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que elegir muy bien, concretamente, los énfasis principales de este año que inicia. Maya se refirió a cómo se llegará a la definición de quién esté al frente de los medios públicos en la futura administración. El Ministerio de Educación es algo bastante grande, tiene los medios públicos, tiene mucha cosa. Todavía no. Yo creo que el tema de los medios públicos es algo estratégico general del gobierno, que involucra esencialmente en su designación al Ministerio de Educación, pero que también lo trasciende. Y lo entiendo en términos personales, entiendo que es una decisión estratégica del futuro gobierno. Y seguimos de alguna manera en materia de educación porque el designado titular del CODICEN, Pablo Casciani, dijo que la próxima administración buscará revertir el recorte presupuestal que impuso este gobierno. Además, adelantó que harán el intento de devolver el carácter legal de la participación docente. En líneas generales nosotros tenemos un conjunto de cambios que se han hecho que tienen que ver con desestimar la participación y apelar como al principio de autoridad para cambiar programas y para administrar el sistema. Hay un recorte presupuestal, digamos, que ha parado o ha frenado políticas donde hay mucho acuerdo del sistema político, inclusive de parte de las actuales autoridades, como ser la extensión del tiempo pedagógico, mayor cobertura en 3 años. Y luego hay un conjunto de cambios en lo curricular donde el gobierno optó por cambiar solo, sin trabajar esto con las asambleas técnico-docentes, sin trabajarlo con los estudiantes, ni las familias, tampoco actores de la academia. Es decir, hay un conjunto de nudos a intentar ver de qué manera se mejoran algunos avances en materia de políticas educativas y se corrigen aquellas cosas que han generado más dificultades. Casciani rescató como algo positivo la continuidad del proceso educativo de los 3 a los 18 años, algo que impulsó la transformación educativa, pero entiende que se puede mejorar. También adelantó el trabajo que debe hacerse en términos de legislación. En virtud de lo que está planteado en el programa del Frente, hay que trabajar los temas de la Universidad de la Educación y recuperar los temas de participación que fueron afectados por la Ley de Urgente Consideración. Todo esto requiere o mayorías especiales o mayoría simple y hay que recordar que tenemos un Parlamento que en diputados no tiene mayoría, por lo tanto esto tiene que ver con la negociación parlamentaria para conseguir los votos para poder efectivizar. Y en el Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, dirigente colorado, confirmó que continuará como asesor del futuro ministro Carlos Negro y también en la coordinación de estrategias de seguridad integral y preventiva. Sanjurjo aseguró que asumirá su función a título personal y que lo comunicó el actual ministro Nicolás Martinelli y a los dirigentes de su sector político. No puedo entrar mucho en detalle, pero digamos que lo que hemos hablado es primero sobre el rol que quiere que yo tenga, que debo decir que es muy similar a lo que Martinelli y Heber, el ministro actual, y también Luis Alberto Heber en su momento me pedían, que es un asesoramiento y hacerme cargo de políticas que para ellos son importantes. Y a su vez, quizás sobre todo, un trabajo más de analista de política pública, que es asesorar, sugerir, gestionar, implementar políticas que a él le interesan, ¿no? Y en ese sentido hablamos mucho de políticas que se vienen llevando a cabo hasta ahora y de políticas que a mí me gustaría que se llevaran adelante. ¿Se entiende que su participación entonces es personal y no como actual funcionario del gobierno en funciones? Déjame terminar la anterior. Hablamos también sobre algunas políticas que a mí me parece que sería interesante que el Ministerio implemente y bueno, están a estudio de él, por supuesto. Pero la idea es esa, que yo continúe, digamos, asesorándolo en esa materia. ¿Cuáles son las políticas? Prefiero no entrar en detalle porque eso lo tendrá que decir él en su momento, ¿no? Y es decisión de él también, por supuesto. Sobre lo que me preguntaste, sí es completamente a título personal. ¿No está supeditada su participación al cumplimiento de determinadas políticas que exige el Partido Colorado en materia de seguridad? No, en principio no. Sí hay quizá un entendimiento, si no yo no participaría, ¿no? De que bueno, tenemos una visión compartida de lo que es la seguridad pública, una visión compartida de hacia dónde
tienen que ir las políticas de seguridad en nuestro país, de qué constituye una política de seguridad moderna, y por eso me siento cómodo, ¿no? Fiscalía formalizó la investigación sobre un funcionario policial acusado de delitos de abuso sexual y violencia privada contra 4 funcionarias que estaban bajo su mando en el departamento de Soriano, en la localidad de Dolores. La abogada del sindicato, Camila Francia, dijo que las denuncias por estos y otros delitos dentro de la estructura policial van en aumento. Las funcionarias lo que denunciaron fue el enviado de fotos, de videos de este compañero, una situación que les causaba incomodidad y algunos intentos de acercamiento que fueron que ellas denunciaron. Por lo general desde el sindicato se denuncia la situación al Ministerio de Trabajo y también al Ministerio de Interior, que a su vez deriva en la Comisión de Género. ¿Cómo es el trabajo y cómo viene trabajando también esta comisión dentro del Ministerio del Interior? Bueno, la comisión funciona bien en el sentido de que cuando se recibe la denuncia, inmediatamente las denunciantes son citadas a declarar y comienza la investigación. Lo que puede pasar es que de repente demora mucho la resolución final. Entonces, bueno, a veces hay un periodo entre 4 y 6 meses en que puede demorar, digamos, la resolución, como decir si hay acoso o no hay acoso. Francia advirtió que la carátula de las denuncias incide en las medidas posteriores y a veces lleva a que se le quite el arma de reglamento a las personas denunciantes, lo que se considera un perjuicio porque impide realizar tareas como el servicio 222, que complementa el salario base. Si fuera una situación de acoso sexual no se le debería quitar el arma de reglamento, pero muchas veces se certifican por estrés laboral. Entonces, en ese caso, si se activan los protocolos, inicialmente se les retira el arma de reglamento. En uno de las funcionarias de Dolores, eso pasó, ella se certificó, solicitó la certificación y se le retiró el arma de reglamento, y después cuando surge que su certificación era en base a esta situación de acoso, se hicieron los trámites correspondientes, nuestro abogado también solicitó la devolución del arma y hasta el momento no lo tiene. La Confederación de Sindicatos del Estado valoró positivamente el incremento del salario mínimo nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo. El presidente de COFE, Martín Pereira, señaló que el monto sigue siendo insuficiente, pero que representa un avance. COFE valoró el incremento del salario mínimo nacional por encima de la inflación, aunque señaló que el monto continúa siendo insuficiente para las necesidades básicas. El ajuste entra el 1 de febrero, por lo que tengo entendido, y va a ir para los salarios mínimos. Después está el ajuste para el sector público y cómo vayan ajustando los distintos ramas de actividad del sector privado con los consejos de salario. Ayer el presidente hablaba de lo que ha hecho este gobierno, los logros en materia de empleo y cómo bajó el desempleo. ¿Ustedes lo comparten? Bueno, hay que analizar los números más finamente, ¿no? Cuando se dice bajó el desempleo, se cuentan ahí, por ejemplo, los jornales solidarios, que es una ayuda para todos esos uruguayos y uruguayas que acceden a ese jornal, pero lo cuentan como un trabajador y están ganando 6.000 pesos. Entonces hay que ver en el análisis cuál es la calidad del empleo que hay, que eso es creo que lo que planteamos nosotros para ver, en los números fríos puede haber bajado y en los promedios también, pero hay que ver la calidad y cómo se mide para que se diga que bueno, estamos en una mejor situación de empleo. En paralelo, los funcionarios públicos agremiados aguardan con expectativa tanto el ajuste salarial para el sector como la designación del próximo director de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Según Pereira, hasta ahora las reuniones con el gobierno electo han sido informales. En el próximo gobierno, la próxima legislatura, el Frente Amplio pondrá como prioridad el proyecto de ley de eutanasia, impulsado inicialmente por el Colorado Ope Pasqué. Ya iniciaron contactos con los partidos que integran la coalición republicana para que se vote sin modificaciones en la Cámara de Representantes. En principio tenemos que presentar el proyecto, una nueva discusión en la Comisión de Salud, recibir organizaciones sociales, organizaciones profesionales, académicas, sociedades científicas, sindicatos y facultades, y luego de la discusión en la comisión elevarlo al plenario para la votación y pasar al Senado una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados, que es la expectativa que tenemos, y la expectativa que tenemos es sondeando también en lo que tiene que ver con los legisladores del Senado, que habría mayorías como para impulsarlo, pero bueno, hasta que no se vote y no se discuta, digamos, esto es la idea que tenemos quienes impulsamos este nuevo proyecto de ley de eutanasia. Lo que hay que hacer allí es mejorar
desde el punto de vista de la gestión, las unidades de cuidados paliativos y lo que son todos los cuidados al final de la vida y los equipos de cuidados al final de la vida, que evidentemente tienen mucho que ver esto de los cuidados paliativos y la eutanasia como una alternativa para algunos casos con determinadas circunstancias y garantías, darle la libertad de elegir a algunas personas. Esto no obliga a nadie, cada uno con sus creencias, su filosofía y su historia y trayectoria de vida en determinadas circunstancias. Aumentó el precio del tabaco y los cigarrillos en este 5% aproximadamente por el incremento del impuesto específico interno, el IMESI, determinado por el Poder Ejecutivo. El impuesto para la caja de 20 cigarrillos, que cuesta alrededor de 210 pesos, pasa de 101,84 a 107,14 pesos. En el caso del tabaco, para un paquete de 45 gramos, el IMESI pasó de 45,36 pesos a 47,72. En ambos casos, se trata de una suba del 5,2% que se trasladará a los consumidores. El IMESI para las bebidas con y sin alcohol también fue actualizado por el Poder Ejecutivo, como sucede anualmente. Según informó el diario El País, para la cerveza con alcohol el impuesto aumentó un 0,75%, ubicándose en 95,04 pesos. En el caso de la cerveza sin alcohol, representa 95,40 pesos. Las bebidas energizantes pasan a tener un IMESI de 42,69 pesos. Las aguas minerales y sodas mantienen el impuesto en 23,47 pesos. Vamos a hablar de la vacunación contra el COVID-19 porque en grupos de riesgo va a comenzar a aplicarse el próximo lunes 13 en personas mayores que vivan en casas de residencia de larga estadía. El Ministerio de Salud Pública compartió el calendario de vacunación contra la COVID-19 para los grupos de riesgo, luego de la vacunación a personas mayores en centros de larga estadía, que comienza el 13 de enero. Se habilitará a partir del 20 de este mes la vacuna para personas mayores de 80 años, pacientes inmunocomprometidos y mujeres embarazadas. El tercer grupo comprende personas mayores de 70 años y personas con síndrome de Down. Para ellas, la vacunación iniciará el lunes 27 de enero. El cuarto grupo engloba a personas mayores de 50 años que tengan la coexistencia de 2 o más enfermedades y podrán vacunarse a partir del 3 de febrero. Quienes integran estos grupos no necesitan receta médica. En los casos en que por condición especial se requieran esquemas de más de una dosis, deberá contarse con receta médica que certifique la indicación, según informó la cartera de salud. La vacuna se encontrará disponible en los vacunatorios de la Comisión Honoraria de la Lucha Antituberculosa y vacunatorios privados. La economista Annick Peter será la coordinadora de los equipos y del proceso de elaboración del Partido Nacional de cara al programa que va a presentar en mayo de este año. Se desempeñó como jefa de gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Martín Lema, quien será candidato nacionalista a la intendencia por la coalición republicana. Estamos convencidos que vamos a ofrecer el mejor equipo y la mejor propuesta para transformar y modernizar Montevideo y así darle una mejor calidad de vida a los montevideanos. Se puede, escribió Lema en la red social X. El actual diputado y senador electo es hasta el momento el único candidato a la intendencia de Montevideo por la coalición de gobierno. Annick Peter tiene 36 años, es licenciada en Economía por la Universidad de la República, un máster en Administración en Agronegocios de la Universidad de Melbourne. Su experiencia laboral en el ámbito público incluye haber sido la jefa de gabinete de Lema en el Ministerio de Desarrollo Social y luego pasó en comisión desde el Banco Central al despacho del legislador. Allegados a Lema informaron a MB de Noticias que prevé realizar una campaña fundamentalmente de propuestas y no de confrontación con el Frente Amplio, aunque sí de marcar diferencias con la gestión de la coalición de izquierda. Su principal objetivo es tener fuerte llegada en el electorado de centro, agregaron. Aguarda que el Partido Colorado y Cabildo Abierto definan sus candidatos que compartirán el mismo lema de la coalición para la elección en Montevideo y en algunos otros departamentos. Y en el Partido Colorado se está manejando la candidatura a la intendencia de Montevideo del vicepresidente de UTE. Estamos hablando de Pablo Ferrari, que sea candidato, como dijimos, a intendente de Montevideo. En paralelo se descartó en principio la posibilidad de que se postulen a este mismo cargo el abogado y exdiputado Jorge Barrera y el subsecretario de Relaciones Exteriores Nicolás Albertoni.
De diciembre, los nombres que se manejaban en el Partido Colorado eran tres: el del abogado penalista Jorge Barrera, el del subsecretario de Relaciones Exteriores Nicolás Albertoni y el del ex prosecretario general del partido Gustavo Osta. Albertoni descartó la posibilidad de candidatearse en la instancia electoral de mayo. En declaraciones a Canal 12, tras reunirse con el expresidente Julio María Sanguinetti, dijo que no cree que sea el momento de ser candidato, aunque siempre es lindo que se maneje su nombre, pero su foco está en la Cancillería. Barrera era de los nombres que generaba mayor consenso en el Partido Colorado, una persona que es conocida por sus diferentes actividades, tanto como abogado penalista como por su actividad en el fútbol, y que si bien trabaja en el mundo privado, tuvo experiencia política como edil y como diputado por Montevideo, siempre en filas coloradas. El abogado integra el Tribunal de Ética del Partido Colorado y considera que, al igual que quienes se candidatearon a cargos en las elecciones internas, la normativa le impide candidatearse a un cargo electivo por otro partido, por lo que descartó la posibilidad de postularse a la Intendencia de Montevideo. Fuentes coloradas informaron a MBD Noticias que un nombre que se maneja como alternativa dentro del Partido Colorado y que es cercano a Ojeda es el de Pablo Ferrari, actual vicepresidente de UTE, ex subsecretario nacional de Deportes y de larga trayectoria en la Unión de Rugby en Uruguay. Y decirles que dentro de Cabildo Abierto, en principio no habría firme una candidatura para presentarse a la Intendencia de Montevideo, pese a que Roque García, dentro de Cabildo Abierto, había expresado su deseo de postularse. García no reuniría apoyos importantes dentro de su colectividad, donde incluso hay quienes entienden que si hubiera una tercera candidatura dentro de la coalición republicana, debería ser del Partido Nacional o del Partido Colorado. Y vamos a otros temas, porque el Sindicato de la Industria Cárnica y ramas afines rechazó el pedido de que se decrete la esencialidad de la faena, algo que había sido pedido por la Asociación Rural del Uruguay. Este martes, el plenario del sindicato resolvió mantener el conflicto con medidas puntuales por empresa y apelar a la mediación del PIT-CNT para que se reinstale una mesa de negociación. Además, rechazó un reciente decreto del Poder Ejecutivo con los ajustes de los salarios mínimos en el rubro hasta julio de 2026. Que vienen, lo hacen con la definición o la intención de generar un poco más de presión a toda la opinión pública, pero entendemos que no hay lugar porque nosotros estamos dentro del marco legal. ¿Cómo quedan las negociaciones a partir de ahora? ¿Perjudica el diálogo? Bueno, en realidad, sinceramente, no cayó bien que el presidente haya decretado los salarios mínimos por categoría en nuestra rama de actividad. Igual, para nosotros no es excluyente, nosotros vamos a seguir insistiendo con un convenio colectivo, era como dije recientemente, nosotros ya unánimemente como directiva definimos mantener el conflicto y va a ser la primera propuesta a poner en consideración del plenario. Las pruebas están, nosotros ya teníamos claro que no tenía fundamento la afirmación que hacían los carniceros o la gremial de carniceros, era un elemento más que después pasó la semana del asado, que es un tema popular, el asado no es el más consumido, ya lo dijimos en estas fechas, y después se sumó los animales, otro tema sensible, popular, y bueno, lo que se busca continuamente es buscar elementos. Ya lo de los animales se dio por tierra porque es algo habitual, nosotros lo salimos a denunciar, no tienen argumentos válidos para refutar eso, ahora se sumó otro elemento, que es la esencialidad, y así van tratando de, obviamente su estrategia es, como tienen el acceso a los medios públicos, obviamente de mucha difusión por todos los canales, ya digo radio, ya digo televisión, etcétera, tratan de generar esto, de sacar de foco nuestra reivindicación que es Consejo de Salario. Ahora hacemos una brevísima pausa, a la vuelta de la misma estaremos dialogando con el vicecanciller Nicolás Albertoni. Ya venimos. Segundo bloque de MB Noticias, ya estamos recibiendo a el vicecanciller, ministro de Relaciones Exteriores en funciones en este momento, interino, Nicolás Albertoni. Estamos hablando de un Raúl. Estábamos hablando de Raúl y Falla bueno, es verdad. Bienvenido, gracias por estar, por estos minutos. Gracias por recibirme. Me imagino que hay muchos temas de preocupación en estos días en Cancillería, pero me imagino que también
uno de los que está cerca es la situación de Venezuela. Sí. ¿Cómo sigue Uruguay esto? Sabemos que además el ministro Paganini está en Panamá en una reunión para abordar este tema. ¿Qué va a pasar el 10 de enero? ¿Cómo se está posicionando Uruguay con respecto a esto, a la asunción de un nuevo gobierno en Venezuela? Sí, en cuanto al seguir los temas, me hiciste acordar algo, Pilar. Hace unos días otro amigo de un ministerio me decía, estos días está tranquila la cosa. Yo, bueno, en nuestra área no se calma nunca. Y efectivamente, hoy el frente yo creo más claro y en cuanto a las fechas que estamos manejando es Venezuela. El 10 de enero lo que estamos esperando es que haya un cambio de mando. Sabemos que las señales no van en ese sentido, pero desde un punto de vista institucional lo que puede hacer un país es que se cumpla la Constitución. Después, si no se cumple, tomarán los recaudos correspondientes en la relación bilateral o todo lo que se pueda poner sobre la mesa. Hoy estamos a la espera que de ese 10 de enero se cumpla el artículo, de hecho, 200 y tanto de la Constitución venezolana que habla de un cambio de mando a quien es el candidato ganador. Uruguay entiende, el gobierno entiende, que el candidato legítimamente ganador es Edmundo González, o sea que estamos esperando en que se dé ese hecho. Sabemos también que hay un llamado a manifestaciones, entendemos que de manera pacífica el día 9, así que estamos un día antes ya de lo que puede ser un acontecimiento importante para América Latina desde un punto de vista político. Y el ministro está en un hecho que bueno, fue una invitación de Panamá, ya por una cercanía, si se quiere, con Venezuela, de concentrar en algunos países. Creo que fue invitado un gran grupo de países y expresidentes también. A nivel de países está participando los cancilleres, creo que había 8 cancilleres, si no me equivoco. Y después muchos expresidentes también. Y bueno, es una señal más de un llamado a una transición democrática en Venezuela, que yo creo que no solo hoy impacta a Venezuela. Hoy en Uruguay hay aproximadamente unos 40.000 migrantes venezolanos. De paseo no están. Entonces, hay señales, y 8 millones en el mundo. Entonces, yo creo que es una señal clara de que se necesita un cambio en Venezuela, que ya no solo es en términos ni siquiera y bastante lejano a lo ideológico, es claramente las libertades y una transición democrática. ¿Y qué puede pasar, digamos, qué puede llegar a sacar un comunicado, qué puede pasar con esta reunión en Panamá y qué posición puede tomar Uruguay, incluso el Mercosur, si efectivamente en este caso no se da ese cambio de mando o se mantiene Maduro? Bueno, en cuanto a lo que pueda suceder en Panamá, bueno, es todo. Yo creo que va a estar sobre la mesa seguramente algún comunicado conjunto, pero por estas horas yo creo que lo que más cuenta son las señales, ¿no? Tener 8 o 10 países que era lo que iban a estar presentes a nivel de ministros o viceministros en Panamá, un gran grupo de expresidentes, son más señales que lo que se puede decir en un texto. Uruguay yo creo que ha hecho y puesto todo en su energía, en todos los foros internacionales en resaltar su posición. Pero mantiene relaciones. Sí, mantenemos relaciones e incluso semanas antes de que Maduro haya expulsado a la embajadora, habíamos enviado una embajadora de carrera que estaba cumpliendo funciones como jefa de misión en Caracas. Y por el simple hecho de Uruguay solicitar transparencia y transición democrática en Venezuela, es expulsada. No solo eso, después se da cuenta de que va a quedar una funcionaria, no diplomática, una funcionaria administrativa, pero uruguaya en Venezuela, cumpliendo funciones, que el rol es encargada de archivos, es alguien que abre la embajada diariamente. Y cuando se da la desaparición del uruguayo, se le solicita a esa funcionaria que estaba de alguna forma al mando de la embajada que envíe a la Cancillería venezolana una solicitud de información. No solo no hay respuesta en ese momento, que si no expulsa a esa funcionaria que quedaba. Que ya es lejos del decoro diplomático, nos alejamos del decoro humanitario, porque por lo menos algo de básico respuesta sobre el uruguayo, pero no solo no hay respuesta de eso, sino que se le expulsa. Digo todo esto, para que quien se está aislando es el régimen, pero no es claramente, ni siquiera naturalmente el gobierno uruguayo que ha mostrado señales de por lo menos en términos diplomáticos, ver una relación de Estado, pero todo es evolutivo y todo cambia, y los escenarios están todos sobre las mesas posterior al 10 de enero, pero hoy la foto no está bajo ningún concepto en ruptura de relaciones. ¿Y qué pasa con Itamaraty? ¿Cuál es la posición? Me imagino que eso también a nivel del Mercosur se debe estar manejando, porque Itamaraty tiene fuerza también, sí, ¿no? Bueno, hemos visto, si se quiere, no me voy a poner a hablar por otros países, pero sí descriptivamente, en una si se quiere, evolución en lo que yo creo que Brasil se había plantado inicialmente en una cuestión más de estrictamente el diálogo, que si bien suena bien la palabra, había que también tener una firme condena por momentos. Y bueno, la respuesta a Maduro
al gobierno de Lula ha sido de críticas. Y de hecho, así como se ha referido el presidente Mujica, un expresidente uruguayo, que la verdad que como institución de alguna forma, que es un expresidente, repudiamos esas palabras de parte de Maduro, también tuvo similares palabras en el gobierno de Lula, ¿no? De injerencistas y toda esa terminología que... O sea que ya ni siquiera los gobiernos que muestran esto, entre comillas, cierta cercanía, cercanía o apertura al diálogo, que no se han cansado todavía con el gobierno de Maduro, también han sido repudiados o han mostrado una señal de no querer seguir ese diálogo por parte de Caracas. ¿Recibieron invitación para el 10 de enero? Para el 10 de enero no, oficialmente no, y no creo que llegue. Bien. Pero no, oficialmente tengo entendido que por estas horas, hasta estas 2 horas no había llegado nada. Te quería preguntar, porque lo mencionaste, qué, digamos, trámite están siguiendo. Sé que han enviado una carta por el uruguayo que ingresó proveniente de Estados Unidos y que estaría detenido, y que Diosdado Cabello, que recién estábamos viendo ayer, dijo que bueno, estaba detenido como mercenario dentro de 125 extranjeros, ¿no? Diosdado Cabello habla en general de que hay uruguayos y uno de esa terminología que usa de mercenarios sería uruguayo. No habla específicamente, no, por lo que entendemos hay uno y el caso que estamos siguiendo es uno. Habla en términos genéricos, no estrictamente sabemos que la persona de lo que estamos hablando. Entonces, por lo que vimos y lo que seguimos, habla en términos genéricos de que uno de los mercenarios es uruguayo. Todo indicaría que, dado que hubo una detención, una desaparición forzada, que es el rótulo que le estamos denominando ahora, porque cruza la frontera, lo último que tenemos de información es que es retenido por las fuerzas públicas y después no tenemos información de su paradero. La Cancillería se entera de esto, como suele en estos casos, por su familia, que dice que hace determinados días no sabe de su paradero, y ahí empezamos todo el trabajo consular para hacer las consultas. Ya no teníamos embajadora, o sea que se complicó mucho el proceso de consulta, pero sí esta funcionaria, que haciendo buenos oficios con consulados de países amigos, y siempre obviamente en estos casos humanitarios todos los consulados se ponen al servicio, es que llegamos a la información de que el último paradero que se le conoce es ese traspaso por Táchira y una detención por las fuerzas públicas. Después de ahí no sabemos más nada. Entonces, el rótulo en el que eso encuadra es claramente de una desaparición forzada, porque es que alguien toma a esa persona por las fuerzas y después no sabemos su paradero. Entonces, nosotros hemos enviado cartas, que seguimos esperando respuesta, pero hemos decidido que por estas horas vamos a enviar una nueva carta, que de hecho tengo que llegar y firmarla. Es solamente un tema ahora burocrático de envío que estamos manejando, que créanme que cuando uno no tiene misión diplomática, tanto en Uruguay, porque Maduro ha decidido expulsar a sus diplomáticos de Montevideo, como en Caracas, se dificulta mucho estos diálogos. Pero asimismo vamos a hacerlo por otros canales correspondientes, de reiterar, pero de forma urgente, el saber información sobre este uruguayo. Repito, Uruguay no puede hacer más nada. Lamentablemente, de hecho, hay otros caminos que podría seguir la familia en términos de organismos multilaterales, pero como Estado es a lo máximo que estamos pudiendo llegar de requerir información, que sería en cualquier Estado de Derecho, porque presos uruguayos hay, lamentablemente, por el mundo, si este es el caso de este uruguayo. Pero en cualquier Estado de Derecho se debe decir la razón por la que está, si es que está preso. Y también en la justicia mañana dar las evidencias claras de si por qué o no amerita que esté preso. Pero claramente no estamos en un diálogo en un país que tenga un Estado de Derecho claro cuando hace 80 días hay un uruguayo que está desaparecido y no sabemos su paradero. Bien, dejemos por Venezuela por un ratito nada más y nos venimos a Brasil, donde también hay preocupación por 21 uruguayos que bueno, están desde octubre, si mal no recuerdo, en la previa del partido de la Copa Libertadores. Bueno, están retenidos allí, 2 siguen presos. Sí. Desde la familia le ha pedido a Cancillería bueno, que hagan alguna gestión y más allá de no injerencia, digo, porque está en tema de fiscalía, que han hecho alguna gestión o tienen pensado activar algún mecanismo por lo menos para solicitar información como lo están pensando en el caso de Venezuela. Bueno, en cuanto a gestiones, muchas. Desde el día 1, recordemos que esto empieza con 200 presos, ¿no? Obviamente que a las horas después fueron bajando y el grupo que se tenían alrededor de 20 y tantos, en los cuales se incluía un menor que por suerte pudo retornar al país bajo ciertas condiciones, y efectivamente los que quedan son 21, de los cuales 2 siguen detenidos, no porque, esto nos informan los abogados,
no porque sus delitos sean mayores al resto, sino porque cayó en otra fiscalía su caso. Entonces hay un tema burocrático de por qué no se ha resuelto su caso en el sentido de si sale en libertad condicional o no, como el resto de los que siguen en Brasil, pero en libertad condicional. En el sentido de que tienen que presentarse cada tanto a la policía y demás, y muchos de ellos están con tobilleras. Nosotros hemos hecho todo el día 1. Desde la función consular lo que se puede asegurar, mejor dicho, acercarse a que se esté cumpliendo el debido proceso, que en el caso inicial de que algunos no tenían abogado, que haya un abogado de oficio, que humanitariamente estén bien. De hecho, yo he hablado con el cónsul creo que hasta la semana pasada, y casi con una frecuencia semanal hay contactos con estos dos que están todavía y después con los que están en libertad. Están incomunicados. No, los incomunicados no. Primero están presos, pero una incomunicación es en el sentido de no pueden salir del penal, obviamente, de donde están, pero el consulado lo ha visitado, ha estado frente a frente con ellos, nos han manifestado al consulado, el cónsul general y de distrito que los encuentra bien, ellos manifiestan que están bien, pero obviamente están en un centro de detención en el que nadie obviamente querría estar. Están cumpliendo un proceso que, reitero, si la Fiscalía resuelve que van a entrar en la misma condición que los otros, entrarían en esa libertad condicional. Hasta ahí en lo humanitario y consular es donde puede llegar la Cancillería. El siguiente paso después ha sido estar en comunicación con las autoridades de cómo va a seguir el proceso, pero no podemos ni por asombro, pensémoslo a la inversa, ¿no? De que haya presos por un partido de un cuadro brasilero aquí, mañana nos esté mandando Brasil una carta de que se resuelva rápido en la justicia esto, ¿no? No tendría ningún... No, pero digo, por lo menos enviar, por ejemplo, sin ser... no hay intervención, ¿no? Pero que la Cancillería pueda solicitar un informe a la Fiscalía de Brasil sobre la situación, o incluso activar, que no sé si se puede, un mecanismo que está, creo que en la normativa del Mercosur, un instrumento unilateral de la pena o algo así que se llama. Sí, de hecho hablamos con los abogados y la familia, de hecho quedaron conformes de ambas partes, primero con la información que teníamos, ellos también. Estamos hablando de los abogados defensores, tenían toda la información sobre la mesa y hasta dónde podíamos llegar. El cónsul va a transmitir la preocupación que manifestaron las familias, pero yo creo que hasta por el beneficio de las propias personas. Es decir, si uno se pone a generar una presión de Estado, que de nuevo no amerita en este caso, estuvimos de acuerdo de ambas partes, que de nuevo nunca estuvo en consideración por parte del gobierno, pero llegado el caso de ese escenario tampoco colabora en estos procesos. Entonces, repito, se concluye la reunión de la semana pasada conforme de ambas partes, ¿no? Más que nosotros conformes a la información que pusimos toda sobre la mesa que teníamos y todo lo que se ha hecho hasta el momento. Y es hasta ahí donde podemos llegar. Pero reitero, esto no es que nos lavamos las manos, sino que yo creo que hace una frecuencia semanal ha tenido contacto. Es más, el cónsul, esto es un tema más interno, pero me contaba que uno de los que está en libertad condicional, el otro día estuvo en el consulado casi una hora hablando del Uruguay, de que estaba lejos por estas fechas. Te diría que hasta por... haciendo cosas que va más al acompañamiento psicológico, si se quiere, que un acompañamiento netamente consular, que saber que esté en buen estado nuestro compatriota. O sea que más no se puede hacer desde el Estado uruguayo. Al día de hoy no, y de hecho coincidimos con los abogados y con las familias de que cualquier paso que se vea como una presión, siquiera cercano, más allá de que pueda haber instrumentos, llegado el caso que siempre en estos casos, ojo, es la familia quien tiene que tomar, porque quien tiene la potestad de estas cosas son los familiares, ¿no? El Estado, usar instrumentos, cuando está dentro de un proceso judicial, sería demasiado riesgoso. Salvando distancias lo que está sucediendo en Venezuela, que mañana la familia, o podemos reiterar los llamados porque eso no está dentro de un proceso judicial tradicional. Cuando está, uno apela a que hay una justicia independiente en Brasil, que claramente la hay, y que va a seguir su proceso. Bien, vamos a cambiar de tema y pensando en la transición, ¿cómo se está dando? Porque en algunas áreas desde el gobierno electo dicen, bueno, se ha entregado poca información, se ha avanzado poco. ¿Cómo está haciendo en Cancillería y cuáles son las expectativas que hay respecto a continuar alguno de los procesos? Aunque ya se han manifestado de algunas diferencias, se manifestaban en campaña, también me imagino. En cuanto a Cancillería, decirte que tuvimos hace unos días una reunión más bien de tipo informal con el canciller entrante. Digo informal porque fue más bien una conversación de camaradería en la que estuvimos presentes, bueno, tanto obviamente los ministros saliente, entrante, el ministro me invitó a participar, mi sucesora que es Valeria Zucasi, nuestra embajadora en Malasia, creo que está llegando por estos días, una excelente profesional, dicho sea de paso. Y esa fue la conversación que tuvimos hace 2 semanas atrás. El ministro entrante manifestó que tenía unos viajes por su función en FAO,
los cuales nos hacía ver que más o menos a fines de enero, principio de febrero, es que estaría en totales condiciones de comenzar formalmente, si se quiere, la transición. Nosotros tenemos toda la documentación desde el primer día sobre la mesa. En este caso es transmitir mucha información de lo que va en proceso. Creemos que va a ser muy fluida y de nuevo, no hemos concretado formalmente, estrictamente porque el ministro entrante ha tenido un tema más personal, profesional, que genera que las reuniones quizás formales que vamos a tener van a ser, repito, a fines de enero, principios de febrero. Y en cuanto a los procesos, pienso lo que se ha trabajado, aunque no se concretó lo del Tratado de Libre Comercio con China, cambios en el vínculo dentro del Mercosur, avisoran cambios a lo que se ha venido hablamos de eso estos años, y tampoco me voy a poner a analizar lo que decide hacer el gobierno entrante. Obviamente uno apelaría a que los esfuerzos que se han hecho y más en estas áreas, Pilar, que es de mediano y largo plazo siempre, porque uno cierra un acuerdo porque quiere, es porque tiene que haber trabajado mucho y haber coincidido con la contraparte para cerrar un acuerdo. Entonces es un oficio de continuidad, neta de continuidad. Entonces uno apelaría a que muchos de los procesos iniciados se continúen. Yo creo que los esfuerzos con China, lo ha transmitido el presidente entrante por lo que he visto en algunas entrevistas, sigue siendo de interés, no sé si bajo el rótulo TLC o no, ahí me pierdo. El Transpacífico, que es otro esfuerzo descomunal que hemos hecho, porque ahí es hablar con 12 países, que donde uno baja el pulgar, Uruguay no ingresa. Entonces estamos en la fila virtualmente como los posibles siguientes a ingresar. Digo virtualmente porque estaba en la fila China, Taiwán, Costa Rica y Uruguay. China y Taiwán se decide tomarlo en consideración para otro debate, porque entienden que hay factores políticos, y claramente los hay, que no creo que se resuelvan en el corto plazo. Entra Costa Rica y Uruguay queda como el virtualmente siguiente. Eso es netamente un tema, y de nuevo, en la total libertad del gobierno entrante, si quiere seguirlo, de que donde haya un esfuerzo más, podemos realmente estar adentro. Y eso implicaría que el país, de la noche a la mañana, entre comillas, pueda tener 12 acuerdos de libre comercio, porque hay 12 países. Entonces, y es un acuerdo de adhesión. Basta con que nos digan, ingresen porque es un acuerdo escrito, uno no empieza a negociar. Igual hay que ver con el Mercosur, ¿no? Que el gobierno entrante dice que va a priorizar la región. Serán todos debates que yo creo que lo tendrá que dar el gobierno entrante. Digo los esfuerzos realizados, que de nuevo, uno está siguiendo, a veces por sesgo, el área de uno y también lo que está diciendo el gobierno entrante. El otro día me alegró ver al presidente entrante, posición que ya sabía de forma informal de haber conversado alguna vez, de que ve con muy buenos ojos el Transpacífico, ¿no? Que esto es una nota al pie técnica que no quiero alargarme, pero el Transpacífico tiene la característica que al ser un acuerdo de adhesión ya escrito, y uno puede sumarse a la fila de adhesión cuando quiera, estrictamente, obviamente que entendemos que no se infringe el Mercosur, pero así incluso filosóficamente tampoco, porque basta con que Argentina y Brasil quieran ingresar para ponerse en la fila también, bajo las mismas condiciones. No es que uno negocie un acuerdo de cero, ¿se entiende? Que ahí sí puede haber mañana condiciones que es diferente para un país negociar con Uruguay que con Mercosur. En este caso está escrito. Entonces es una característica interesante, una modalidad interesante y entiendo que el presidente, por lo que ha manifestado, lo ve positivo y quizá por esto, de que podría ser positivo. Bien, ya para cerrar, ¿descarta totalmente la candidatura a la Intendencia de Montevideo? Mira, primero agradecer a varios amigos que han manifestado el nombre, a no ponernos el casete en esto, pero siempre es lindo porque que se hable el nombre. Lo vi que más o menos dijo, bueno, si me llaman, digo claro, que sí. Yo creo que fui claro, a veces en el fervor de ustedes y las entrevistas y las preguntas uno después repiensa lo que dijo. Pero no, estrictamente yo creo que no es el tiempo. Voy a estar abocado en este rol hasta marzo, ahí ya estaríamos muy justos, me parece, hacia mayo. Y de nuevo, uno tiene que saber cuándo es el tiempo indicado para las cosas, y yo creo que, por lo menos en lo personal, hoy mi tiempo es la Cancillería y hasta el final del gobierno voy a estar abocado a eso. ¿Y quién sería el candidato? Veremos. Hubo nombres, de hecho estuvo el nombre de Jorge Barrera, que a mí me pareció un excelente candidato, después por razones ahí más internas parece que no podría darse. Pero hay otros nombres, en fin. Nosotros manejamos al vicepresidente de UTE. También Pablo podría, en fin, todos excelentes compañeros de partido que bueno, yo creo que todos el que sea va a dejar todo en la cancha para contribuir a la coalición de alguna forma, porque vamos a ir en un lema común y, ¿por qué no?, soñar en la Intendencia. ¿Mujer? No ha estado, pero yo creo que perfectamente. De hecho, hay muy buenas y candidatas y compañeras mujeres que podrían serlo. Pero ahí pondría nuevos nombres sobre la mesa y ya mañana otro nombre que se suma y no quiero. Gracias. Nicolás, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti. Gracias por estar.
Nosotros ahora seguimos con otros temas y nos vamos al ámbito internacional porque el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir hoy en el uso de la fuerza para recuperar el canal de Panamá y Groenlandia e instó además a Dinamarca a renunciar a ese territorio en favor de Washington para garantizar la protección del mundo libre. We need them for economic security. Durante una rueda de prensa realizada este martes, Donald Trump afirmó que Dinamarca debería renunciar a Groenlandia en favor de Estados Unidos para garantizar la protección del mundo libre, reiterando que Washington necesita la isla por motivos de seguridad nacional. En ese contexto, Trump declaró que hay buques de China y Rusia por todas partes y dijo que no dejará que eso ocurra, aunque sin dar mayores detalles al respecto, afirmando que la gente en Groenlandia probablemente va a votar por la independencia o por irse con Estados Unidos, amenazando al mismo tiempo a Dinamarca con imponer aranceles a un nivel muy alto. En el marco de la misma rueda de prensa, Trump no descartó el uso de la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia o el Canal de Panamá y dijo que el control del canal interoceánico está ahora mismo en discusión con las autoridades locales, ya que según Trump, violaron todos los aspectos del acuerdo y lo violaron moralmente. El líder republicano afirmó que el Canal de Panamá es una vergüenza y que el recientemente fallecido expresidente Jimmy Carter lo dio por $1, suponiendo que nos iban a tratar bien, según dijo, señalando que el canal es vital para Estados Unidos, pero que actualmente está siendo operado por China, entre otros argumentos que manejó para defender su recuperación, que incluiría el uso de la fuerza si fuera necesario. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13 y a las 18:55. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.